¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos juntamos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, bueno, intercambiar opiniones, profesar el amor a las herramientas, el amor a la antigua escuela y, bueno, intercambiar opiniones sobre temas variados, cuestiones técnicas, en fin. Por sobre todas las cosas, como dije, profesamos el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal, por ejemplo el amigo Miguel, el amigo Leonardo, el amigo Maxi del canal MHC Tools, bueno, Adrián, Pablo, Roberto que está comentando siempre, quizás a veces cometo el error de no mencionarlo, lo mismo que Juanpi, Juanqui, amigos que de a poco uno nota que siempre están presentes, ni hablar del amigo Cobursa, 09 Michael, Augusto, algunos amigos que quizás por ahí dejan de mirar los videitos por cuestiones personales, obviamente, y después, bueno, se vuelven a incorporar en esta familia que somos Siciliano en su taller. Por ejemplo, el amigo Pablo, que también siempre está comentando, quizás cometí el accidente, llamémosle, de no saludarlo. Gente que verdaderamente, Roberto, gente que verdaderamente, bueno, presta atención y sigue cronológicamente las historias y las anécdotas que uno cuenta y bueno, están siempre presentes. A los nuevos amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado y bueno, los invito a quedarse. Como digo siempre, acá no hay libretos. Estaba en el taller acomodando un poco las antiguas llaves. Acá tengo la marca de la batalla en el baño ese que estoy haciendo, agua caliente y fría. Bueno, comentaron varios amigos que hay que usar guantes. Obviamente, uso poco guantes. Lo mismo que en una época no usaba protectores para la vista, o sea, antiparras, y créanme que hay que usarlos. Me pasaba que por ahí realizaba 25 cortes y no pasaba nada, y en el último, pin, me entraba una chispita, me entraba un pedacito de cerámica. Hay que usar los elementos de seguridad. Los amigos que se preocuparon y me mandaron saludos y bueno, que comentaron que tengo que cuidarme un poco más las manos, tienen razón. Que entre ellos creo que el amigo Alejandro también comentó, gran persona Alejandro, está siempre pendiente de los videos, le mando un saludo. Por ejemplo, ahí me acordé de mencionarlo y sé que le debo un saludo, pues gran persona que siempre está comentando. Como dije, estaba ordenando el taller un poco, bueno, estaba usando... Me gusta trabajar con llaves de distintas épocas. Por ejemplo, acá tengo una ENSIC, que bueno, ya todos conocen más o menos la historia de ENSIC. Antes de ser Baco, en ese mismo predio se fabricaban estas llaves. Estamos hablando de que en el año 60 aproximadamente se dejó de fabricar la última llave. Yo tengo datos de que fue en el año 52, algunos dicen que fue un poquito más, pero a puertas cerradas. Vamos a poner que sea en el año 60 que se dejó de fabricar esta excelente marca de industria nacional. La verdad que bueno, como digo siempre, los que tienen la suerte de tener o haber utilizado estas llaves, la verdad que somos afortunados, pues bueno, si bien tienen una anatomía un poco rústica en cuanto a su estética y un poco sobredimensionada, esta llave no es que entra en cualquier lado, ¿no? Pero en lugares donde pueden trabajar, créanme que van excelente. La marca ENSIC, la verdad que la recomiendo mucho. En Instagram tengo un muchacho que su Instagram se llama Retro Herramientas. Verdaderamente no sé si consiguieron, heredaron, compraron o siempre tuvieron un depósito que van abriendo cajas y van encontrando herramientas Baco del año 60 o herramientas en SIC o no sé, y cosas Inafor, de PH, Felo.
espectacular, la verdad. Si quieren, síganlo. Yo siempre estoy amenazando como que le compro algo, pero me da un poco de fiaca el tema del envío y todo eso, y están un poco lejos como para ir personalmente. Son herramientas que no necesitan toma de contacto. Por ejemplo, el otro día había publicado unos mangos de fuerza de 1/4 y 3/8 en SICK. Yo, si bien tengo y ya conozco la herramienta, pero me gustaba comprar una segunda unidad para tener así medio a modo de colección y hacer los videos. Bueno, acá tengo, esta charlita salió espontáneamente. Estaba acomodando un poco el taller y digo, voy a hacer un videíto, una charlita para los muchachos. Y digo, bueno, vamos a mostrar un poco estas llaves que, si bien son antiguas, todas mías, tienen mucho que contar. Esta, por ejemplo, es una llave original Fiat, no sé si se llega a leer. Esta llave me vino, de esta debo tener 2 o 3. La 1713 y la 810 venían en el Fiat 600. Yo Fiat 600 antes compraba y vendía prácticamente todos los fines de semana. Por ende, tengo varias llaves de estas. Han sido muy útiles. Generalmente uno las encontraba donde va la rueda de auxilio en el Fiat 600, en la trompa. Siempre había alguna que otra caída ahí. Y bueno, eran muy lindas herramientas. Y está la otra que venían los Fiat un poquito más grandes, el Fiat 120, 128, el Fiat 1500, venía con la 1722, creo que la 1012, bueno, el sacabujías, un destornillador reversible, en fin, herramientitas para tocar hasta donde el fabricante obviamente quería que uno toque, ¿no? Bueno, acá tengo una de mis primeras Gedores de Brasil, de 17 milímetros. Tenía pensado, está gastada de usarla, pero agarro un bulón cabeza 17 o una tuerca de 17 y créanme que no tiene juego. Está un poquito gastada, como dije, de trabajarla. Es una herramienta muy querida para mí. Tenía pensado hacer un video sobre herramientas, pero llaves acodadas, o sea, todas llaves acodadas. Distintas marcas, e ir viendo los ángulos, e ir viendo las distintas variantes, las distintas calidades. Pero bueno, por una cuestión u otra, nunca las termino de desarrollar. Y es una linda charlita. Puede aclarar varias dudas de algunos amigos. Tubo estriado, encastre 3/4, de la marca Inafor, 36 milímetros, como dije. Bueno, este es muy útil. En todo lo que es tuerca de semiejes, este trabaja siempre. Tengo otros de la línea Ruhlmann, Bremen, pero el confiable, el viejo y querido Inafor. Está el Baco dando vuelta también. Y ahora Bremen sacó hasta 36 milímetros en encastre media. Yo lo veo medio grande el tubo para ese encastre. Es mucho el torque que hay en 36. Miren que la tuerca es finita, pero va con mucho ajuste. Llave tramontina, pero de las buenas, las de verdad. 13, 16, 7 octavos. Llave de alta resistencia. Una llave verdaderamente buena, muy útil. Está todo el juego de estas. Las tengo dando vueltas. En distintas cajas, pero bueno, un día las reúno y las guardo en el baúl de los recuerdos, dado que llaves que ya por ahí puedo prescindir y utilizar otras, ¿no? Obviamente. Llave de la calidad Inafor, de esta línea, de 16, 17 milímetros. La verdad, una herramienta bastante querida para mí. Son todas herramientas especiales, herramientas que uno ya podría guardar y no utilizar más. Pero bueno, siguen formando parte del taller y hay cosas en las que se siguen utilizando. Llave de la marca Schwab, 3/4, 11, 16. Una linda opción para llevar, por ejemplo, cuando uno tiene que salir de viaje. Por ahí la medida no es muy recomendable para eso, porque muy poco lo que se utiliza de esa llave, la 3/4, quizás. Pero son llaves que sabemos que
no se van a dañar, no se van a perder, pueden quedar apoyadas en la calle, que no van a tener problema, que por ahí una Bremen, una Baco, una Stanley son más tentadoras para, bueno, los amigos de lo ajeno se lleven una llavecita de esta. A estas mucho no le dan importancia y es una linda unidad para los que andamos en moto, los que andamos en auto, bueno, tenerla y poder utilizarla, ¿no? Obviamente. Después encontré mis llaves Plum, ya hice un video la otra noche, video cortito. Estas son llaves americanas. Después Plum se transformó en Professional Tools o Proto, que bueno, han seguido manteniendo un estándar de calidad espectacular. Son llaves muy antiguas, estamos hablando de los años 40, años 50. La verdad que he tenido la suerte de comprarlas cuando quedaban abandonadas en alguna ferretería o bueno, como ya todos conocen la historia, ¿no? Esta es otra Plum. Plum. Muy linda, muy buena llave, la verdad, 916 5 octavos. Medida que en Baco ya no se fabrica, la verdad que bueno. Como ya saben los amigos que estuvieron siguiendo el tema del canje de herramientas usadas por nuevas, la 916 5 octavos no se fabrica más, me la devolvieron, cosa que me pareció copado, pero bueno, tengo dos más sin usar prácticamente, así que las tengo a modo recuerdo. Y esta era una lima que se transformó en cortafierro, dado que bueno, el picado de la bastarda ya no daba para más, y se me dio por hacer un cortafierrito para, bueno, distintas tareas, ¿no? Es cómodo de llevar en las cajas, por ahí hay que picar alguna cerámica para cambiar algún flexible, o quizás alguna llave de paso, dado que quedan embutidas. Bueno, uno puede trabajar con esta herramientita que obviamente no tiene demasiado valor, pero es muy útil para mí. La verdad que son herramientitas queridas. Esa podría entrar en el segmento herramientas de fabricación casera, como tantas otras. Ahora estuve viendo que está de moda. Agarran una herramienta, una llave, le cortan la boca, le sueldan una cadena y muestran al muchacho, al hombre, apretando, aflojando una tuerca de una rueda de moto. Por ahí está en un portón, en una reja, ajustando una tuerca. Bueno, eso créanme que no funciona. Para mí no tiene mucho resultado que digamos. La verdad que las llaves se deben usar de la medida que corresponde. Y nada, es así. Eso que fabrican con llaves rotas y con cadenas, para mí no da resultado, no funciona. En fin, estuve viendo también del canal del amigo Maxi un video que realizó hará unos 4, 5, 6 meses, donde muestra, yo le voy a llamar bolso porque no me acuerdo el nombre técnico que él le da, pero es un bolso de Milwaukee donde lleva una cantidad de herramientas espectacular y de una marca espectacular, en su mayoría Knipex, Chanel o Craftsman. Bueno, miren ese video porque el muchacho lleva cerca de 800.000 pesos en herramientas. Decime, amigos, si me estoy equivocando, pero más o menos es lo que yo calculé en base a las pico del oro que mostraste, a las llaves, a los destornilladores, debes andar por ahí. Es un bolsito para tener cuidado y no dejar en el auto. Si te bajás, bajalo con vos. En fin, muy buen contenido, muy buen video, la verdad muy lindo. Los amigos que se estuvieron comunicando cuando hice el comentario de la moto Puma, quiero que sepan que verdaderamente está en mis proyectos armar una, restaurar una. Y parece mentira, uno hace un comentario acá, después no sé cómo es la ecuación, ahora en todos lados me aparecen publicaciones sobre moto Puma.
motos Puma. De hecho, estuve viendo varios canales donde muestran por ahí alguna Puma de carrera. La verdad que es una deuda que tengo pendiente, que me gustaría, como digo siempre, tener, restaurar y armar, pero por una cuestión u otra, que es tiempo y cuando tengo tiempo por ahí estoy sin ganas y cuando tengo las ganas no tengo el tiempo. Tengo la Daytona, que era también un sueño, y la armé, la puse en marcha, la usé, la probé, me saqué las ganas de andar un rato a fondo y la tengo ahí. Le tengo que armar el tablero, los giros. Me faltarán, no sé, 8 horas de trabajo para que la moto quede terminada y original. Prácticamente original y andando bien. Pero bueno, es lograr ese tiempito que a veces uno no tiene. Después, bueno, estuve trabajando en un domicilio haciendo plomería, una pérdida que costaba encontrarla. La verdad que bueno, me tuve que dar a la tarea de decirle al cliente que hay que cambiar los caños, anular lo que hay y poner caños nuevos, caños de agua fría, caliente, nuevos. El problema de esto es que atraviesan la losa por adentro de una falsa columna, que está difícil de romper porque incluso quieren romper lo menos posible y hay que trabajar dentro. De mañana voy a ver si hago un videíto de cómo es la secuencia, cómo es el estado de ese trabajo, dado que, bueno, no está fácil, no está accesible y está bastante incómodo. Ya lo tengo todo canaleteado. Algunos amigos habrán visto el video que subí hoy, que encontré un flexible amurado dentro de la pared. Y bueno, la verdad que no está bueno, pero la verdad no tengo nada que decir porque no estaba perdiendo. Pero el plomero que trabajó ahí quizás estuvo un poco flojo. Tendría que haber hecho un armado con caño polipropileno. Bueno, en el pilar de agua fría armó con flexible de plomo, con un codo galvanizado y con un niple monocapa de hace unos 30 años. Pero bueno, como digo siempre, hay que ver las posibilidades del momento. No creo que lo hayan obligado las circunstancias, porque eso se hizo nuevo. Era una muy linda construcción de las que se hacían antes, o sea, está bien hecho. Lo desarrolló así porque, bueno, era lo que por ahí tenía a mano y lo que sabía hacer. A veces subo algún que otro videíto de electricidad y nada, por ahí comento que algún amigo me va a criticar por esto, por lo otro. Lo que pasa es que cuando uno llega a un domicilio, y yo sé, yo conozco todo lo que hay que hacer, conozco el reglamento, conozco qué va, qué no va, qué conviene, qué no conviene, por qué. Pero bueno, si a uno lo llaman porque no hay luz, uno se tiene que limitar a solucionar ese problema. Yo le puedo sugerir o aconsejar al cliente, mirá, tenés el nicho de esta manera, tendría que estar así, tendría que estar así, pero el problema de fondo es otro. No hay luz. Hasta hoy anduvo. Sin todo lo que vos me decís andaba. Solucionámelo. Entonces, bueno, están los amigos que saltan y... Porque, como digo a veces, acá en YouTube, generalmente un video mío, yo sé que 50 o 70 amigos fieles lo ven siempre. Pero por ahí hay videos que tienen 2100 vistas. Y agarra y comenta gente que de paso que perdió tiempo viendo mi video. Eso es una negrada, eso es una crotada. Tendrías que haber puesto bornera, cable de 4 milímetros, colores reglamentarios, la jabalina tierra y los peines y bornera y todo. Sí, está bien, pero y ya que está, que le cambie los caños corrugados porque esos no son ignífugos. Son cosas que no se pueden realizar cuando a uno le encomiendan otra tarea, que es simplemente, me quedé sin luz, ¿podés por favor repararme el circuito? Sí, claro, cómo no. Pero bueno, nada, quería hacer esas aclaraciones. Ya vamos a hacer toma de contacto de herramientas. Tengo algunas unidades para presentar en estado virgen
nuevas para que las vean, hacer una descripción, una toma de contacto, y después posteriormente, como hago siempre o como me di a la tarea en esta segunda temporada, de después de la toma de contacto, probarlas en obra, probarlas en algún trabajo y hacer la descripción de lo que uno pudo percibir de esa herramienta. Sé que le estoy haciendo bastante propaganda a lo que es Inco en pinzas, pero soy un convencido que van muy bien, son muy buenas herramientas las pinzas, y me convencen por sobre algunas otras. Una buena anatomía, una buena ergonomía, cómodas, la verdad, muy lindas, muy buena aislación, recomendables. No soy de recomendar porque después por ahí algún amigo compra en base a lo que yo digo. Yo, como digo siempre, cuento experiencias personales que por ahí a no todo el mundo le agrada o le funciona. Pero bueno, tengo la suerte de que varios amigos me han dicho: gracias a vos compré esta pinza o tal otra, o no compré y menos mal. Entonces bueno, es como que por ahí uno no está tan equivocado. Después hay muchos amigos que compran a través de Mercado Libre, como se hace el 90% de las compras hoy en día, y no tienen la posibilidad de hacer una toma de contacto. Si bien por ahí yo pido esta pinza por Mercado Libre, pero seguramente el vendedor me va a mandar alguna que se le cayó, que se le, no sé, X, o que tiene alguna falla de fábrica, y la mandan. Si pasa, pasa. Y ahí viene el descontento de algunos amigos que dicen: yo la compré, pero no cierra las puntas, no termina de cerrar la mordaza, los aislantes estos. Hay que hacer una toma de contacto, como digo siempre. Hay que ir a la ferretería, permitime tantearla, permitime que te la saque del blister. Ya creo que lo mostré con una de la línea Total, que por ahí. Acá tengo una. Que el ferretero amigo simplemente me permita sacarla. Que mi mano, que es mi primera herramienta, haga contacto con la segunda herramienta, con la herramienta secundaria, que es la que quiero comprar, y ahí poder tener una sensación un poco más clara de lo que es la herramienta. Obviamente no nos van a permitir cortar cable, cortar clavo, toda esa onda, ¿no? Pero bueno, la toma de contacto es muy valedera. Sé que muchos amigos dicen: Tano, eso ya lo dijiste. Pero bueno, mis charlas de taller son en base a los comentarios que recibo acá en YouTube o por Instagram. Que valga, dicho sea de paso, estoy un poco atrasado con las respuestas. Pero todos los amigos van a tener su respuesta y van a tener su comentario en un video, en una charlita. Ahí la logré guardar de vuelta. Esta mañana ya va a formar parte de lo que es la caja secundaria de electricidad. Dado que bueno, ya hice una toma de contacto con Total en pinzas. Falta la de esa calidad, que no es la tope de gama, llamémosle. Es una buena línea, pero una línea quizás tirando un poquito más a hobbyista. Yo, como dije, compro Total desde que no había la posibilidad de elegir entre grado industrial y estándar y nada. Era la pinza que venía, como me pasó en muchas de las herramientas, que eran herramientas buenas o no recomendables. Pero bueno, como digo siempre, hay evolución e involución. Las herramientas son así. Así que bueno, creo que más o menos pusimos a punto el canal. Muchos amigos también que están con ganas de que hagamos esto de los vivos y de intercambiar opiniones e incluso anécdotas sobre herramientas que quizás fueron adquiriendo y son bastante significativas, dado que por ahí, para gente que no está en el tema, una pinza no le dice demasiado. Bueno, a nosotros los fanáticos
cada herramienta que utilizamos nos cuenta una historia, es así. Así que bueno, como digo siempre, el saludo a los amigos, espero que tengan una buena noche. Para los amigos que esperaban la charlita, acá la tienen, les agradezco mucho el apoyo constante al canal. Vamos a desarrollar más temas, ya sea en cuestiones técnicas, como también, como ya dije, en alguna toma de contacto de herramientas. Se vienen algunas unidades bastante interesantes, quizás algunas antológicas, para poder probar, para poder compartir. Y bueno, nada, el saludo y espero que estén bien y que mañana nos volvamos a ver en otra charlita de Siciliano en su taller.